también de la viceministra de Salud, la doctora Ivette Berrío, y el doctor Eduardo Flores. En primera instancia, el ministro Luis Francisco Sucre hará un anuncio importante al país y luego dará uso de palabra a los demás miembros de la mesa principal. Buenas noches, señor ministro. Muchas gracias, licenciado Aris. Muy buenas tardes, Panamá, tengan ustedes de parte del Gobierno Nacional. En los últimos días hemos notado un descenso significativo en el índice de positividad y de letalidad. Ello es gracias a todas las estrategias y medidas de prevención y contención que ha implementado el Gobierno Nacional durante los meses de diciembre, enero y febrero. Queremos destacar de las cifras que acaba de comentar y presentar al país el doctor Labrador, que la tasa de letalidad que Panamá sostiene en estos momentos, que es de 1.7%, es una de las más bajas de América, mientras que la positividad en nuestro país se ha mantenido para el día de hoy entre un 7 y un 12%. El 94.3% de los pacientes positivos en nuestro país se han recuperado gracias a las diferentes estrategias de gobierno, la atención oportuna y las estrategias de los hoteles hospitales, donde cada paciente positivo es supervisado por todo un equipo médico sin costo alguno, además de darle la supervisión a la gran mayoría de pacientes que están aislados o que cumplen algún tipo de cuarentena en su residencia. Panamá se mantiene como tercer país del continente en la aplicación de pruebas, lo que ha permitido detectar más casos positivos y sus contactos, lo que nos lleva a ser un país con una alta capacidad diagnóstica. Pero hoy estamos complacidos y nos hacemos acompañar del equipo de gobierno, el equipo que ha estado negociando con las diferentes empresas hacedoras de vacunas y que nos van a comunicar elementos importantes al país después de haber mantenido conversaciones sostenidas con la empresa Pfizer. Quiero darle la palabra a la canciller, a la licenciada y ministra Erika Moines, para que nos dé más detalles con respecto a esta información. Gracias. Buenas noches. Queremos comunicarles que en el día de hoy la empresa Pfizer nos comunicó que el día de mañana en la noche, es decir, martes a medianoche, se estarán recibiendo en Panamá 67.860 vacunas. Es decir, el segundo lote de vacunas de Pfizer son 67.860. Esta segunda entrega de vacunas Pfizer es la continuación del plan total acordado con la farmacéutica, que eran de 3 millones, y para el que el primer trimestre nos habían confirmado 450.000, que acaba a finales de marzo. Esto nos queda que en las próximas 6 semanas vamos a tener que estar recibiendo el remanente de esos 450.000, es decir, 370.000 vacunas. ¿Cómo va a funcionar esto? Cada semana se va a estar recibiendo, igual que se recibió hoy, la confirmación del lote, el número de vacunas y el día exacto en el que están llegando, lo cual será comunicado oportunamente de manera semanal. El doctor Ortega va a asumir entonces la responsabilidad como vocero oficial de la estrategia de vacuna de estar comunicando esto de manera semanal. Gracias. Muchas gracias, canciller. Panamá sigue trabajando para el control de la trazabilidad y el control de la pandemia en nuestro país. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, quiere informar a la población que este ministerio, este sistema de salud, ha hecho una alianza con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y las empresas
Google y Apple, donde se permitirá que a partir de esta semana todos los panameños puedan contar con una aplicación para teléfonos inteligentes, desde la cual se podrá rastrear y alertar a las personas que han tenido contacto con un paciente que ha dado COVID positivo. En el día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Oliva para que nos dé mayor detalles. Buenas noches, muchas gracias, señor ministro. Con el objetivo de mejorar la trazabilidad utilizando tecnología, el Ministerio de Salud y la AIG hemos estado trabajando a fin de dotar equipos electrónicos, llámese tablets o laptops, a los equipos de trazabilidad y de equipos de respuesta rápida, con lo cual hemos hecho totalmente digital el proceso de trazabilidad y de informes de las personas que están contagiadas de COVID-19. Esta estrategia nos ha permitido poder hacer un enlace con las empresas Apple y Google a fin de que Panamá sea uno de los países pioneros en la implementación de una tecnología llamada Exposure Notification, que es notificaciones de exposiciones a contactos de COVID-19. Esta estrategia la hemos llevado durante meses, tratando de siempre llevar que el proceso sea totalmente anónimo y guardando la confidencialidad de los datos de cada uno de los pacientes. En el día de hoy, ustedes, las personas que poseen teléfonos iPhone a partir de la versión 12.5, han recibido un mensaje enviado directamente del fabricante en donde notifica que el Ministerio de Salud ha habilitado este proceso para todos los ciudadanos de Panamá. Orientamos a que el mismo sea aceptado por cada uno de los ciudadanos a fin de que esta estrategia pueda ser masiva. En pantalla ustedes pueden ver cómo les saldría el mensaje en su dispositivo móvil y cómo pueden activar de que el mismo pueda ser visible y que pueda notificar a otras personas en el caso tal de que usted sea positivo o que lo pueda alertar a ustedes en el caso de que hayan estado al menos a 2 metros de distancia por un interín de 10 minutos de una persona con COVID-19. De igual manera, estas notificaciones les permitirán a ustedes, de manera voluntaria, en el momento en que se les notifique, hacer que todos sus contactos, de manera anónima, puedan saber de que estuvieron en un contacto estrecho con un paciente positivo. Esta estrategia de seguro nos va a servir para contener los contagios de COVID y también con la reactivación económica, ya que estamos hablando con los diferentes gremios, a fin de que a través de los restaurantes, de todo lo que son los medios de comunicación, buses, metro, podamos utilizar esto a fin de hacer más efectivo el proceso de trazabilidad. Es importante mencionar de que hemos integrado todas las plataformas del Ministerio de Salud, de la Caja de Seguro Social y de los hospitales privados a fin de tener una sola base de datos en donde vamos a informar a los pacientes positivos con un mensaje de texto en el momento en que su prueba ha sido detectada. De igual manera lo podrán hacer a través de rosa.innovación.gov.pa. De igual manera queremos anunciar de que para el día miércoles tendremos la disposición de las certificaciones de COVID para todos los pacientes que han superado la cuarentena. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Oliva. Queremos recalcar que las cifras que hemos venido observando, y vale la pena que lo reiteremos, es el resultado del trabajo de todo un equipo. Gobierno nacional, empresa privada y la población en general. Por ello, queremos hacer un llamado a que mantengamos y respetemos todas las recomendaciones y las medidas de autocuidado que se han enunciado. Por ello, hay que insistir, no bajemos la guardia. Juntos podemos ganar esta batalla y podremos salir adelante precisamente con la participación de todos. Por otro lado, quiero reiterar que están prohibidas las actividades relacionadas al carnaval. Los directores de todas las regiones del país no han descansado junto a los diferentes equipos ni a los estamentos de seguridad, los cuales han estado velando para que se cumplan con las medidas sanitarias
que buscan frenar la propagación del COVID en nuestro país. Este fin de semana se realizaron intervenciones en diferentes actividades festivas en Panamá, Veraguas, Herrera, Coclé, Chiriquí, Panamá Oeste y San Miguelito. No olvidemos que el comportamiento social es precisamente uno de los elementos más importantes para que el COVID gane fuerza en nuestro país. Muchas de las personas que están involucradas están siendo sancionadas por violentar las medidas que solo buscan mantener los números alentadores que tenemos hasta estos momentos. El mantener estas cifras depende de cada uno de nosotros. Licenciado Aris, por favor. Sí, señor ministro. A continuación, las autoridades contestarán una serie de preguntas que nos han hecho llegar a través de diversos medios de comunicación, precisamente en función del proceso de vacunación en nuestro país. En primera instancia, señor ministro, la primera pregunta: ¿cuándo se va a iniciar el proceso de vacunación una vez llegue el segundo lote? Muchas gracias, licenciado Aris. De llegar este cargamento de vacunas, como lo acaba de anunciar la señora canciller, el miércoles 17 de febrero, se comenzará de manera inmediata, en horas del día, lo que es la distribución. Entre el 17 y el 18 y el día 18 se estará dando esta distribución, ya que nuestros equipos se encuentran y se mantienen en todas las regiones preparadas, no solamente para distribuir, mantener la cadena logística y de frío, sino también para comenzar a aplicar las mismas, siguiendo siempre la estrategia de vacunación continua. Muchas gracias. Segunda pregunta, señor ministro. ¿Se puede agotar la fase 1 en esta misma semana, apenas lleguen las vacunas? Para contestar, la viceministra de Salud, la doctora Ivette Berríos. Muy buenas noches, señor ministro. Buenas noches, Panamá. Efectivamente, se continuará apegados a la planificación establecida en la estrategia continua de vacunación. Nosotros hemos planificado que con este lote se continuará y se completará la etapa 1A, que incluye los profesionales de la salud en áreas COVID, ya sea en los hospitales y en las instalaciones públicas o privadas, y continuamos con la etapa 1B, que es los trabajadores de la salud no priorizados, las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad mayores de 16 años. También los grupos esenciales, y así sucesivamente en la medida en que estaremos recibiendo cada semana los lotes de vacunas, como lo ha planificado y lo ha organizado la casa Pfizer. Muchas gracias, viceministra. Tercera pregunta: ¿cuándo llegarán más vacunas al país, señor ministro? Gracias, Ari. Para contestar, la señora canciller. Gracias. ¿Cuándo van a llegar? Todas las semanas. Eso es lo que debe ocurrir. Esto ya es continuo. Aquí arrancamos nuevamente, reanudamos el proceso que habíamos iniciado hace unas semanas y desde ahora progresivamente se van a recibir más dosis. El número exacto hay que esperar a que recibamos la confirmación semana a semana. Uno tiene que manejarse de una manera responsable y dar la información de una manera oportuna. Recordemos que uno de los principios a la hora de organizar el portafolio de vacunas fue que hubiese vacunas para todos. El portafolio de vacunas de Panamá se incluyen 5,5 millones de dosis. Muchas gracias, señora canciller. Siguiente pregunta: ¿están confirmada la llegada de otras vacunas a Panamá? Para contestar, la señora canciller. La entrega que estamos confirmando el día de hoy es la segunda entrega de Pfizer, que efectivamente son 3 millones de dosis dentro del portafolio de 5,5 millones. Es decir,
Pfizer es el proveedor más importante dentro del portafolio, pero efectivamente existen otros, existe AstraZeneca, existe el portafolio COVAX, etcétera. Pero para decir exclusivamente cuándo llegan cada uno de esos, hay que recibir la confirmación de parte de ellos. En la medida que se reciba esa información, va a ser entregada oportunamente. Gracias. Muchas gracias, señora canciller. Siguiente pregunta. ¿Qué análisis se han hecho a las vacunas, por ejemplo, de Rusia y de China? Muchas gracias, licenciado Aris. Para esta pregunta vamos a darle la palabra al doctor Eduardo Ortega. Gracias, señor ministro. La vacuna Sputnik V es una de las vacunas que está siendo consideradas para Panamá. Es una de 6 vacunas que está siendo utilizada a nivel mundial. Los datos han sido publicados internacionalmente. La eficacia es muy alta, muy similar a otras vacunas como la vacuna de Pfizer, que es la que vamos a utilizar en el país. Hay 6 países de América Latina utilizándolo. Uno de estos países, por ejemplo, Argentina, ya ha recibido o ha administrado más de 800.000 dosis. Los datos de seguridad que tenemos de Sputnik en Argentina son muy positivos. Así que ha sido también, por ejemplo, aprobada por una autoridad regulatoria estricta como es Hungría, y de esta manera pues la vacuna ha ido progresivamente confirmando los requerimientos que hemos establecido en el país para que estas vacunas sean consideradas en Panamá. Como bien sabemos, se ha solicitado a la casa productora en Rusia que hagan una propuesta para ver la viabilidad de que sea utilizada en el país, y estamos a la espera de esa información. En el caso de la vacuna de Sinovac, que es una vacuna inactivada, es una vacuna que se está utilizando en Brasil, se está utilizando también en Chile, una vacuna segura, con una eficacia también alta para prevenir enfermedad severa. Ambas vacunas creemos que cumplen con los requisitos para ser implementadas. En este caso nosotros no estamos considerando la vacuna de Sinovac, pero sí estamos a la espera de que se nos responda en relación a la vacuna Sputnik. Lo que podemos decir es que la vacuna Sputnik V cumple con todos los requisitos para poder ser utilizada en nuestro país una vez que se cumplan con los requisitos de autorización por el Departamento de Farmacias y Drogas. Muy bien, sexta y última pregunta. En algunos países se está vacunando hasta los 55 años. Creo que se refiere probablemente a los datos de la vacuna de AstraZeneca. Recordemos que esta información es una información evolutiva. Sabemos, por ejemplo, que esta vacuna ha sido aprobada en el Reino Unido, en la Agencia Europea de Medicamentos y por la Organización Mundial de la Salud sin límite superior de edad. Hay otros países en Europa que han considerado que la información por arriba de 55 años de edad todavía no es suficiente. No hay una contraindicación. Hay 4 estudios que fueron utilizados para autorizar esta vacuna en Europa. De estos estudios, la mayoría de los sujetos reclutados eran menores de 55 años de edad, y con el número que existía en ese portafolio de estudios, algunos países consideraron que la data no era suficiente para utilizarla por la limitada información que había en relación a la eficacia. Sin embargo, es importante que sepamos que hay un estudio de más de 30.000 sujetos en los Estados Unidos de Norteamérica que ha completado el reclutamiento, que incluye más de 25% de personas mayores de 65 años de edad, y que en las próximas semanas vamos a tener esa información. Si combinamos la información de los 4 estudios utilizados para autorizar la vacuna en Europa y lo que esperamos que ocurra con la información de la FDA, pensamos que vamos a tener información suficiente, y en nuestro país nosotros hemos seguido la recomendación de la OMS y la recomendación de la Agencia Europea de Medicamentos, y la vacuna ha sido autorizada sin límite de edad superior. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Ortega. Seguidamente, el ministro de Salud hace uso nuevamente de la palabra. Señor ministro. Muchas gracias, licenciado Aris. Panamá lo estamos haciendo bien. El ganar esta lucha depende de todos. Para hoy, cifra a observar y recalcar: la disminución importante de las defunciones, en donde para el día de hoy
se han reportado 6 nuevas defunciones. Descenso importante. Estas cifras hay que mantenerlas o mejorarlas. Es importante para nosotros cada uno de los decesos que tenemos en nuestro país, pero para esto necesitamos de todos ustedes. Muchas gracias, Panamá, que tengan buenas tardes y que Dios los bendiga. Tal y como hemos reiterado, en los últimos días se ha notado un deceso importante y significativo en el número de casos y otros indicadores. Este es el logro de todo un país. Señor director, adelante con la pieza audiovisual. Panamá ha manejado acertadamente la crisis sanitaria y las cifras lo demuestran. Somos el tercer país del continente en cantidad de pruebas realizadas. El 87% de nuestros pacientes se ha recuperado, superando el promedio regional y mundial. La tasa de letalidad en Panamá es la segunda más baja de América. Estamos entre los primeros países en iniciar la vacunación, con un proceso reconocido como uno de los mejores del mundo, gracias a la capacidad y esfuerzo de nuestros trabajadores de la salud. Panamá ha manejado acertadamente la crisis de la pandemia y los hechos lo demuestran. Hemos aumentado la capacidad hospitalaria, construyendo y adecuando salas de atención para evitar el colapso del sistema de salud. Nuestro país está entre los primeros en asegurar contratos con varias farmacéuticas, garantizando así la disponibilidad de vacunas para toda la población. Los programas de apoyo social y económico durante la pandemia son los de mayor duración y cobertura de todo el continente. Todo esto gracias al esfuerzo y trabajo de los panameños.